Buenas tardes, soy el doctor Luis Navarrete Beltrán. Soy médico especialista en el área de medicina del trabajo y ambiental. Realicé mi especialidad en el Hospital General de Zona número 32 en la Ciudad de México. Le doy las gracias al Grupo MIR por haberme invitado y poder acercarme hacia a ustedes y informarles qué es la especialidad o resolver dudas si ya conocían un poco de la especialidad. ¿Qué es la medicina del trabajo y ambiental? Bueno, como toda especialidad, nosotros nos encargamos de ver el proceso salud de enfermedad, pero de los trabajadores. Entonces, vamos a analizar factores, ya sean del ambiente del trabajo, individuales, sociales e históricos. Esto con la finalidad de que tengamos, como en todo el campo de la medicina, la prevención, el diagnóstico y la rehabilitación de los trabajadores. Hablar de la medicina del trabajo es muy amplio. Sin embargo, podemos decir que el precursor de la medicina del trabajo es el doctor Ramazzini, el padre de la medicina del trabajo, que en los años 1700, él con una sola pregunta empezó a asociar las enfermedades con los trabajos. Entonces llegaban sus pacientes y él les preguntaba, ¿a qué te dedicas? Y entonces, a partir de esta simple pregunta, fue que se empezó a tener los primeros antecedentes de la medicina del trabajo. Después, después de estos antecedentes, con el Tratado de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo. Y este es uno de los preceptos importantes para el marco legal a nivel nacional y internacional de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que me gusta de mi especialidad? Son bastante las cosas que me gustan, como por ejemplo que es un área multidisciplinaria en el cual no solamente nos trabajamos con los médicos, también trabajamos con ingenieros, ergonomistas, enfermeros industriales, entre otras áreas. Entonces, durante nuestra formación de la especialidad, vemos muchas otras áreas que nos van a enriquecer para que en el momento en que nosotros hagamos un análisis de un puesto de trabajo, podamos conjuntar todas estas áreas. Me gusta que la especialidad no tiene una jerarquización como en otras especialidades. Hay mucho respeto entre todos los residentes R1, R2, R3 y los médicos adscritos a los servicios. Sin embargo, no se carga el trabajo sobre uno u otro. A veces nos conjuntamos para realizar alguna sesión de casos clínicos o para llevar algún módulo, alguna rotación en especial. Pero a diferencia de otras especialidades, no existe esta jerarquización un poco agresiva hacia los otros residentes. Me gusta que la especialidad me da la oportunidad de tener equilibrada mi vida social, mi vida académica y mi vida laboral. Entonces, esta parte es lo que hace que la especialidad también sea un poco más atractiva. ¿Qué no me gusta de la especialidad? Sería que es una especialidad poco conocida. Entonces, esto hace que los médicos tratantes deriven a los trabajadores o pacientes pensando en que nosotros realizamos algunos procesos que se desconocen. Entonces, al desconocer qué realizamos principalmente, pues hacen que los trabajadores o el paciente esté dando muchas vueltas durante los servicios y pierdan tiempo valioso en su tratamiento. Otro de los puntos importantes es que las universidades en sus planes académicos no contemplan la materia de medicina del trabajo como una área que estudiar, o los que sí lo contemplan solamente vemos el proceso salud-enfermedad. Esto quiere decir que A más B provoca C. Un trabajador que está expuesto al asbesto se va a enfermar de mesotelioma. Claro que es importante, porque nosotros como médicos generales o como médicos de otra especialidad vamos a saber qué enfermedades están derivadas del trabajo. Entonces, los van a derivar a los servicios para que nosotros hagamos este análisis y pueda reconocerse una enfermedad de trabajo. Sin embargo, un área que es muy importante y se desconoce es sobre los derechos laborales. Nosotros como médicos somos trabajadores, lo fuimos durante tal vez la formación, algún empleo, o vamos a hacerlo cuando terminemos la carrera, la especialidad, perdón.
y desconocemos nuestros derechos laborales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hace 2 años, el conflicto que hubo entre los médicos del Hospital General, los médicos del ISSSTE, que no se les daban sus pagos y no se les reconocía ciertos derechos. Esto es porque no hay una homogeneización entre los derechos y entre quienes están considerados como trabajadores y quienes no. Entonces, esta parte es muy importante porque la desconocemos totalmente y yo creo que es importante tener bien claro cuáles son nuestros derechos laborales para que no tengamos violencia sobre estos. ¿Qué tipo de pacientes vemos? Bueno, pues vemos todo tipo de personas, ya sean aquellos que vayan a ingresar a un puesto de trabajo. Nosotros hacemos un análisis. Uno de los preceptos muy importantes en la medicina del trabajo es adaptar al hombre al trabajo y no el trabajo al hombre. Entonces nosotros vemos si hay alguna deficiencia física o mental que le impidan desempeñar su puesto de trabajo específico. Si fuera así, nosotros hacemos podemos orientar a las empresas o a las instituciones cuál sería el mejor puesto de trabajo para esta persona y no le vaya a afectar en algún futuro. Podemos ser pacientes o trabajadores con algún padecimiento y nosotros podamos ver si ese padecimiento puede ser derivada de sus eh, actividades que realiza o de los factores a los cuales está expuesto este trabajador. Entonces, ahí es otra parte, el reconocimiento de enfermedades o accidentes de trabajo. O si es el área, sea enfermedad en general, que es lo que realiza el IMSS, que es una aseguradora, es realizar dictámenes de invalidez, en el cual la patología hace que el trabajador no sea compatible y pueda tener esta prestación de la cual es una pensión hacia los trabajadores que ya no pueden desempeñar su trabajo. ¿En qué hospitales de salud se puede tener la especialidad? Actualmente la especialidad solamente está en el IMSS y en Pemex. Existe la especialización o la maestría de medicina del trabajo en la FES Aragón, en la FES Iztacala me parece, pero es una área totalmente diferente a la que nosotros llevamos. Si ustedes quisieran llevar la especialidad, solamente están en estas sedes. Pemex nada más cuenta con 2 sedes y el IMSS cuenta con 12 sedes, que es la que más médicos laborales produce durante el año. Y bueno, espero les haya acercado más un poco acerca de la especialidad, que puedan tener un poco más amplio el panorama que es la medicina del trabajo, saber que existe y si tienen alguna duda, pues ponerlos en los comentarios para que les podamos contestar acerca de la especialidad. Muchas gracias, eso sería todo.